Es agosto de 1971. Son las 2 de la madrugada. En el pasillo de un sótano de la Universidad de Stanford, un hombre con bata blanca observa en silencio. Delante de él, una fila de jóvenes encadenados, con bolsas en la cabeza, avanzan en fila hacia el baño. Los que los escoltan llevan gafas de espejo y porras. Les hablan en voz baja, les ordenan que no se muevan, que no hablen, que esperen. Ninguno de ellos es un criminal. Ninguno de ellos es un guardia de verdad. Todos ellos son estudiantes universitarios, voluntarios, personas que respondieron a un anuncio en el periódico hace menos de una semana. Y sin embargo algo ha cambiado. Algo que no debería haber cambiado tan deprisa, ni tan profundamente, ni en personas que los propios investigadores habían seleccionado precisamente por ser las más equilibradas de entre todas las que se presentaron. El hombre con la bata blanca lo está viendo. Pero en este momento todavía no lo está entendiendo, porque él también ha cambiado. Y eso es lo más perturbador de todo. Ese año, un psicólogo de la Universidad de Stanford diseñó un experimento que iba a durar 2 semanas. Lo detuvo a los 6 días. No porque algo hubiera salido mal, sino porque algo había salido demasiado bien. Por aquel entonces, Estados Unidos llevaba años involucrado en la guerra de Vietnam. Las imágenes de la guerra entraban cada noche en los salones de todo el país. Cuerpos, napalm, aldeas en llamas. En las universidades la protesta era el idioma cotidiano. Y en las cárceles americanas los motines se convirtieron en titulares regulares. En septiembre de ese mismo año, en la prisión de Attica, en Nueva York, los presos se amotinaron. La respuesta del Estado fue brutal. 43 personas perdieron la vida. En aquel momento, el público se hace una pregunta que parece obvia. ¿Qué convierte una prisión en un lugar de brutalidad sistemática? ¿Son los guardias personas especialmente crueles? ¿Son los presos especialmente peligrosos? ¿O hay algo en la estructura misma de esas instituciones que corrompe a las personas que las habitan? Philip Zimbardo quería responder esa pregunta, y tenía una hipótesis que le incomodaba incluso a él mismo. Zimbardo tenía 38 años y era profesor en Stanford. Era también amigo de infancia de Stanley Milgram, el hombre que 10 años antes había demostrado que personas normales eran capaces de aplicar descargas eléctricas a extraños si alguien con autoridad se lo pedía. Zimbardo conocía bien esos resultados, y se preguntaba si la obediencia no era el único mecanismo en juego. Si quizás el problema no era solo la autoridad, sino el rol, el uniforme, la etiqueta. Para averiguarlo, construyó una prisión. En el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, su equipo instaló celdas con barrotes, un pasillo estrecho que llamaron el patio, y un cuarto de aislamiento tan pequeño en el que apenas cabía una persona de pie. Le pusieron nombre, El Hoyo. Convocaron voluntarios mediante un anuncio en el periódico local. Buscaban hombres jóvenes, estudiantes universitarios, sin antecedentes penales ni historial de problemas psicológicos. Se presentaron más de 70 candidatos, los sometieron a pruebas psicológicas exhaustivas, seleccionaron a los 24 considerados más estables y más sanos. A continuación los dividieron al azar en 2 grupos. 12 serían presos, 12 serían guardias, una moneda al aire. Eso era todo lo que separaba un rol del otro. A los guardias les dieron uniformes caqui, porras de madera, silbatos y gafas de espejo. Se les dijo que su trabajo era mantener el orden, que no podían usar violencia física. Más allá de eso, tenían libertad para establecer sus propias normas. A los presos no les dijeron cuándo iba a comenzar el experimento. Esa fue la primera decisión. Una mañana, sin previo aviso, agentes de policía reales, colaborando con el estudio, fueron a sus casas, les leyeron sus derechos, los esposaron, los metieron en coches patrulla y los llevaron a la comisaría. Allí los ficharon, los fotografiaron, los vendaron y los trasladaron al sótano de Stanford. Cuando les quitaron la venda, estaban en una celda, con un número en el pecho, sin nombre. Los primeros días transcurrieron prácticamente sin incidentes. Los guardias se mostraban incómodos con su papel. Los presos bromeaban entre ellos. Había una sensación general de artificio, de juego de rol un poco ridículo. Todos sabían que era un experimento. Todos sabían que podían irse,
pero los guardias empezaron a imponer normas, banales al principio: recitar el número de preso en voz alta, pedir permiso para ir al baño, hacer flexiones si desobedecían. Los presos las encontraron absurdas y reaccionaron como lo que creían que seguían siendo: estudiantes universitarios con criterio propio. Si las reglas eran ridículas, podían ignorarlas. Si el experimento era incómodo, podían resistirse. Ese fue su primer error de cálculo. En la madrugada del segundo día, los presos se amotinaron. Bloquearon las puertas de sus celdas con sus catres y se negaron a obedecer las órdenes. Lo que no anticiparon es que ese desafío haría exactamente lo contrario de lo que se esperaba. En vez de suavizar la situación, la encendieron. Los guardias, sintiéndose desafiados en su autoridad, respondieron con una dureza que ninguno de ellos habría imaginado tener 48 horas antes. Primero con extintores, luego reorganizando las celdas, las buenas y las malas. A los presos más obedientes los trasladaron a las mejores, con mejores colchones y más comida. El objetivo era sembrar desconfianza entre ellos. Funcionó. El motín no debilitó el experimento, lo aceleró. Pero algo más estaba ocurriendo. Los guardias estaban cambiando. Uno de ellos empezó a destacar. Los demás presos le pusieron un apodo: el guardia John Wayne. Era especialmente inventivo a la hora de humillar. Ordenaba a los presos hacer flexiones en mitad de la noche. Les obligaba a limpiar los retretes con las manos. Les hacía recitar sus números una y otra vez, en voz alta, como si el número fuera lo único que eran. No lo habían elegido para ese papel porque fuera así. Lo habían elegido porque era uno de los más estables psicológicamente. Algo en el uniforme, en las llaves, en la estructura, lo estaba transformando. Y los presos también estaban cambiando. Hacia el final del segundo día, el preso número 8612 empezó a actuar de forma extraña. Lloraba sin control, gritaba, parecía desorientado, incapaz de mantener una conversación coherente. El equipo de Zimbardo asumió inicialmente que estaba simulando para que lo dejaran salir. Lo pusieron en el hoyo durante 1 hora. Cuando lo sacaron, el estado era el mismo. Lo soltaron. Más tarde, ese preso describiría su experiencia como genuinamente traumática. No había sido teatro. 3 días después, otro preso desarrolló una erupción psicosomática por todo el cuerpo. Tenía que ver con la angustia acumulada sobre un procedimiento de libertad condicional ficticio que el experimento había simulado como real. El experimento tenía previsto durar 14 días. En el día 5 llegaron las visitas. Visita oficial, controlada, supervisada. Los presos se acicalaron para parecer bien. Los guardias se comportaron con corrección mientras hubo visitas. Los padres se marcharon relativamente tranquilos. Esa misma noche, los guardias endurecieron las condiciones. También en el día 5, una psicóloga que acababa de terminar su doctorado en Stanford, llamada Christina Maslach, visitó el sótano para realizar entrevistas. Estaba a punto de incorporarse como profesora en la Universidad de California en Berkeley. Era la primera persona externa que entraba al experimento desde que había comenzado. Y lo que vio la horrorizó. Los guardias conduciendo a los presos vendados al baño en mitad de la noche. El olor. La humillación sistemática. La docilidad de los presos, que ya no parecían estudiantes universitarios sino personas que habían asumido por completo que no tenían derechos. Salió del sótano y le dijo a Zimbardo, con quien mantenía una relación personal: lo que estáis haciendo a esa gente es terrible. Zimbardo se quedó en silencio, luego dijo: tienes razón, y al día siguiente detuvo el experimento. Lo que Maslach había logrado, sin saberlo, era sacar a Zimbardo del experimento. Porque Zimbardo no era solo el investigador, era el superintendente de la prisión. Había asumido ese rol hasta el punto de que, cuando otros miembros del equipo expresaron dudas durante los días anteriores, los había ignorado. Había dejado de ver el sufrimiento de los presos como un problema ético. Lo veía como un problema de gestión institucional. La visita de alguien que no estaba dentro del sistema le devolvió la perspectiva que el sistema le había quitado. Era, sin pretenderlo, la demostración más clara de su propia hipótesis. El experimento fue publicado y se convirtió rápidamente en uno de los estudios más citados, más debatidos y más discutidos de la historia de la psicología.
También en uno de los más atacados. Las críticas metodológicas son contundentes. Los participantes no fueron asignados de forma verdaderamente ciega. Zimbardo y su equipo sabían quiénes eran los guardias y quiénes los presos, y sus propias expectativas pudieron haber influido en el desarrollo. No había grupo de control. El tamaño de la muestra era mínimo, y los resultados nunca han sido replicados de forma rigurosa. Pero el golpe más duro llegó décadas después, de los propios participantes. En entrevistas recientes, algunos de los guardias más crueles del experimento reconocieron que habían interpretado conscientemente un papel, que habían decidido actuar de forma dura porque creían que eso era lo que el experimento esperaba de ellos, que no se habían transformado, habían actuado. ¿Qué queda en pie del experimento de Stanford? Queda la imagen de Zimbardo incapaz de ver el sufrimiento desde dentro. Queda la pregunta sobre si la diferencia entre un guardia cruel y uno compasivo es el carácter o el contexto. Y queda una conexión histórica que es imposible ignorar. En 2004, las fotografías de la prisión de Abu Ghraib sacudieron al mundo. Soldados americanos habían sometido a presos iraquíes a humillaciones sistemáticas, a torturas, a exactamente el tipo de brutalidad que suele atribuirse a individuos. Las investigaciones posteriores revelaron algo diferente. Los soldados involucrados no tenían perfiles psicológicos anómalos. Habían sido colocados en un entorno sin supervisión, sin rendición de cuentas clara, con poder absoluto sobre personas a las que el sistema había dejado sin derechos. Zimbardo fue llamado como testigo experto en el consejo de guerra de uno de ellos. El contexto, dijo, no excusa, pero el contexto explica. Y esa distinción importa, porque sin ella es imposible entender cómo funcionan de verdad las instituciones. Las empresas donde nadie se siente responsable de las consecuencias de las decisiones porque la cadena jerárquica las diluye. Los departamentos donde el abuso se normaliza porque lleva suficiente tiempo ocurriendo. Los sistemas donde el rol define lo que se permite y lo que no, y donde la persona que lo ocupa acaba siendo secundaria. Philip Zimbardo siguió trabajando durante décadas. Escribió libros, dio conferencias, construyó una carrera entera sobre la pregunta que el experimento planteó. Nunca dejó de defenderlo. Tampoco dejó de revisarlo. Murió en octubre de 2024. A los 91 años, en San Francisco. Christina Maslach, la mujer que lo detuvo todo aquella noche en el sótano y con quien se casó al año siguiente del experimento, estaba a su lado. Quizás la lección más honesta del experimento de Stanford no es lo que demostró, sino lo que mostró sin querer. Que los sistemas no necesitan personas malas para producir resultados terribles. Que los roles tienen una gramática propia que puede hablar más alto que la conciencia individual. Y que a veces, para ver lo que está ocurriendo, lo único que hace falta es alguien que llegue desde fuera y diga, con claridad, esto está mal. Hay algo que el experimento de Stanford deja en el aire y que ningún paper académico ha sabido resolver del todo. Un hombre inteligente, formado, con décadas de experiencia estudiando el comportamiento humano, caminando por un pasillo con las manos en la espalda, inspeccionando su prisión, sin darse cuenta de que ya no es el investigador, sin darse cuenta de que él también lleva puesto un uniforme. Eso es lo que hace que este experimento sea diferente a casi cualquier otro en la historia de la psicología. No es la crueldad de los guardias, no es el sufrimiento de los presos, es que el hombre que diseñó el sistema para estudiar cómo los roles atrapan a las personas quedó atrapado en un rol sin saberlo. Muchas gracias por quedarte hasta el final, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Si te interesa este tipo de contenido, suscríbete y activa las notificaciones, me ayuda muchísimo a hacer posible este hermoso proyecto. Hasta pronto.